43, embajador Hodgson, buenos días. Buenos días, Ricardo. El embajador George Hodgson es el embajador del Reino Unido en Colombia. Embajador, por supuesto que ha generado muchísimo ruido la decisión de su país, la decisión del Reino Unido, de volver a exigir visa para los colombianos que quieran visitar su país. ¿Cuáles fueron los motivos exactos de esa determinación? Pues, Ricardo, muchas gracias antes que nada por este espacio para explicarles a los colombianos la decisión. Sé que ha sido un anuncio un poco doloroso para muchos, pero les voy a contar por qué. Y tiene que ver con la presión de la migración irregular en mi país. Porque hace un par de años levantamos el requisito de visa para colombianos y en los últimos 2 años hemos visto muchos colombianos viajando al Reino Unido. ¿Cuántos colombianos pueden estar viajando anualmente al Reino Unido ahora? El año pasado, 2023, estamos mirando algo como casi 100.000 viajes por colombianos. Pero lastimosamente, una pequeña minoría ha estado abusando al sistema para la migración irregular. Hemos visto, por ejemplo, un gran incremento en el número de solicitudes de asilo. Si uno compara el periodo antes del cambio, hace un par de años, y el periodo después, en cada trimestre después hemos visto más aplicantes que en 10 años antes. Entonces el crecimiento ha sido enorme. Y la gran mayoría de estas solicitudes de asilo son injustificadas. Entonces, esencialmente, es el problema. Ya me va a contar lo que significa esto, las consecuencias que tiene para las finanzas de los británicos, para los impuestos de los británicos, que es seguramente uno de los telones de fondo de la decisión. Pero antes quiero preguntarle qué tan pequeña es esa minoría, porque lamentablemente algunos colombianos pues, obviamente se portan mal y causan ese tipo de decisiones. ¿Qué porcentaje de los que llegan, de las personas, de los colombianos que llegan al Reino Unido, están en estas actitudes, en estas situaciones? Sí, no, es una gran lástima. Entonces, estamos hablando de 100.000 viajes por colombianos al Reino Unido por año, básicamente. 100.000. Y estamos hablando de 1.000 solicitudes de asilo. Pero ojo, con cada aplicante puede venir también miembros de su familia, parientes. Entonces el número es más grande que 1.000 personas. Sí, sin visa cualquier persona podía viajar a Londres desde Bogotá sin ningún problema, sin ningún inconveniente. ¿Y cómo es el, digamos, modus operandi de esas personas? ¿Qué sucede con esas personas que hacen la solicitud de asilo? Pues una vez que están en el país, piden asilo y pues luego están en los trámites y mientras tanto el gobierno británico, el contribuyente británico se ocupa de su manutención, de su alojamiento, en fin. Es decir, el fisco británico asume la manutención de la persona que solicita asilo. Es así que ha pasado, sí. Sí. ¿Y qué gastos asumen de las personas? ¿Qué les debe garantizar el gobierno británico a los solicitantes de asilo? Pues evidentemente no es lujoso, pero es como algo para asegurar que puede sobrevivir en el Reino Unido con alojamiento, comida, etcétera. Sí, embajador, usted ha dicho que son visas injustificadas, asilos injustificados para entrar a su país. ¿Qué excusas o qué argumentos le han dado a su país los colombianos que han intentado defraudar y han engañado? Pues evidentemente Colombia es un país con una historia de conflicto, ¿no? Y con zonas con conflicto actualmente. Entonces hay un número muy pequeño de personas solicitando asilo quienes han sido aceptados, pero la gran mayoría no tiene casos como con fundamento. Sí, es decir, la excusa o el argumento es víctimas del conflicto armado. Pues cada caso es distinto, ¿no? Y no quiero generalizar demasiado, pero básicamente las condiciones en Colombia y en la gran mayoría creo la situación de conflicto.
Señor embajador, ¿qué había hecho el Reino Unido o qué ha hecho nuestro país para evitar ese tipo de situaciones de asilos irregulares? Porque Colombia estaba advertido de esto, el gobierno colombiano estaba advertido. Pues, evidentemente, ¿qué se ha hecho allí? Es algo que vimos tan pronto cambiáramos la situación, levantamos el requisito de visa hace un par de años y hemos venido hablando con el gobierno de Colombia del problema, no es un secreto, pero en realidad las medidas que se han tomado no han tenido el efecto esperado. Sí. Entonces nuestros ministros han tomado la decisión contundente de actuar. Sí, mire, embajador, su colega Roy Barreras, que es el embajador de Colombia en Londres, dice que siente que esta es una actitud hostil del Reino Unido contra Colombia, porque dice él que sí se había venido trabajando, que el presidente Gustavo Petro hace algunos días en Río de Janeiro había hablado con el primer ministro pidiéndole un plazo para poder implementar medidas que frenaran estas solicitudes falsas de asilo. ¿Usted considera que esta es una decisión inamistosa del Reino Unido contra Colombia? No, para nada. Lo que yo diría es que es una decisión basada exclusivamente en la presión de la migración irregular en mi país. Y en cuanto a la relación Colombia, seguimos absolutamente comprometidos con una buena relación, una relación fructífera, porque hay tantas cosas que queremos hacer juntos con Colombia y vamos a seguir trabajando en todos esos campos. Embajador, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Si una persona quiere viajar a Londres a partir del 24 de diciembre, ¿qué debe hacer? Pues ayer anunciamos la noticia y a partir de las 10 de la mañana, hora colombiana del día de ayer, entró en vigor esta nueva medida. Pero hay también un periodo de transición de 4 semanas para personas quienes compraran sus billetes antes de las 10 de la mañana ayer y quienes vayan a llegar al Reino Unido antes de las 3 de la tarde, hora británica, el 24 de diciembre. Si yo hoy compro un tiquete para Londres, ¿tengo que pedir visa? Hoy, absolutamente, porque es después del anuncio a las 10 de la mañana de ayer. Así viaje antes del 24 de diciembre. Exactamente, tendrías que comprar un tiquete. María Camila. Sí, embajador, ¿cuánto vale, sé que ustedes tienen un precio estándar de la visa, ¿cuánto vale la visa para los colombianos para permanecer en su país? Pues permanecer es otra cosa. Estamos hablando. Esta es una visa de corta estancia. Exactamente. Máximo 6 meses. Estamos hablando de visitas cortas, exactamente, de hasta 6 meses. Entonces, es importante destacar que ahora los centros de visas nuestros están abiertos 5 días de la semana en Bogotá, 2 días en Cali, 2 días en Medellín para tramitar las visas para colombianos. Y hay varias opciones, ¿no? Opciones desde una visita, una sola entrada, hasta visas de 10 años con múltiples entradas. Sí, esa de 10 años le vale a los colombianos 5.341.000 pesos. Por eso le preguntaba por los tiempos. Embajador, quisiera pensar que nos ayudara a aterrizar un poquito el tema, pensando en la gente que ya tiene un pasaje para viajar a Londres. ¿Sí? ¿Cuántos son los tiempos de aprobación de una visa para uno presupuestarse, para uno programarse? ¿En cuánto tiempo me aprobarían una visa? Pues el tiempo estándar es de como 3 semanas, básicamente. Entonces, con este periodo de transición, las personas tienen tiempo para sacar una visa antes de su viaje. Es la idea de las 4 semanas. Embajador, la mayoría de las visas solicitadas seguramente son las de corta estancia, las de 6 meses, ¿no es verdad? Puede ser. Sí, normalmente. No las de 5 años, sino una de corta estancia. ¿Cuánto cuesta esa visa? Pues en este caso estamos hablando de 155 libras. 155 libras, más o menos. ¿Cuántos dólares? Nos decía ayer Silvia, $200. $200 aproximadamente. Paola. Pues 800.000 pesos, imagínese usted, una familia de 4 personas que quiera viajar, ya sencillamente dice, pues me voy a otro lado. Ese es el primer filtro, Paola, ¿no? Claro, pero 3.200.000, imagínese una familia de 4 sacando una visa. Claro, quiero preguntarle precisamente por eso, embajador, ¿cómo va a afectar eso el turismo entre ambos países, tanto
tanto el volvernos a poner visa a nosotros como la idea del presidente de hacer lo mismo a la inversa y ponerles visa también a los ingleses que quieran venir a nuestro país, embajador? Pues evidentemente queremos que los colombianos sigan viajando legalmente al Reino Unido y seguramente es lo que va a pasar. No tenemos exactamente claro si habrá una disminución en el número de colombianos, pero la oferta británica sigue siendo atractiva para colombianos, ¿no? La oferta de turismo, la oferta de cursos cortos, la oferta de ir con este tipo de visa de visitante para hacer negocios. Entonces, desde la embajada y desde el gobierno británico esperamos fuertemente que los colombianos sigan viajando al Reino Unido, tanto como los británicos a Colombia. Embajador, ¿se tiene un porcentaje de cuántas solicitudes de visas se aprueban y cuántas se podrían rechazar? No tengo la Porque cifra. no es automático, Sí, es decir, usted solicita un visado y usted tiene que entregar unos documentos y llenar un formato. Sí. No es garantía que usted tramitando la visa le den la visa. Sí, no les tengo la cifra exacta, pero les puedo decir que antes del cambio de hace un par de años, la gran mayoría de las aplicaciones eran aceptadas. La mayoría eran aceptadas. Muchas preguntas de oyentes, entenderá, embajador, que tienen viajes previstos o que tienen situaciones complejas. Le hago una pregunta que seguramente tienen varios oyentes. ¿Hay que tener el tiquete comprado a Londres para pedir la visa? Pues depende de cuándo se compró. Si el tiquete... No, es una persona que no ha hecho el trámite. Okay. Es decir, no ha comprado el tiquete. No ha comprado. Pero entonces la pregunta es, ¿necesita comprar el tiquete a Londres antes de pedir la visa? No. La persona puede solicitar la visa y separadamente hacerlo del vuelo. Señor embajador, también me preguntan, los estudiantes, la gente que también hace estos procesos, digamos, para estar en una ya no tan corta estadía en un momento determinado, ¿se modifica algo de los procesos alrededor de estudiantes o gente que va por unas visas de otra índole distintas a las del turista? Muy buena pregunta. No hay cambio en cuanto a visas de estudiantes, tampoco visas para ir a trabajar en el Reino Unido. La otra categoría que está cambiando es la visa de tránsito. Claro. Embajador, debo preguntarle por el tema político. El presidente Gustavo Petro, como todos sabemos, ayer en la tarde dijo que aplicando el principio de reciprocidad de las relaciones diplomáticas entre los países, llevaba a que Colombia comenzara a exigir visa a los británicos que vienen a nuestro país. ¿Cómo recibe usted, cómo recibe el Reino Unido esta decisión del gobierno colombiano? Pues vi la noticia como ustedes y estamos esperando a que podamos hablarle al canciller y a su equipo para entender mejor la política y los planes del gobierno de Colombia, y ojalá se pueda hacer. Esta conversación pueda tener lugar hoy mismo en los días que vienen. Porque el canciller dice que habló con el presidente y lo que va a pedir Colombia es que el Reino Unido reconsidere esta reimposición de visas. Dice el canciller, si Reino Unido no lo reconsidera, no vuelve a lo que estábamos, Colombia sí seguramente va a aplicar la expedición de visa como requisito. ¿Eso es posible? ¿Es posible que hoy, pues como están las cosas hoy, el Reino Unido reconsidere y eche para atrás la decisión? La decisión se anunció ayer. Evidentemente no quiero adelantar la conversación con las autoridades de Colombia en cuanto a los próximos pasos. Claro, embajador, ¿cómo se puede afectar la llegada de británicos a Colombia por cuenta de esta decisión en caso de que queden firme el hecho de que les Pues otra vez visa? No quiero especular, pero claramente es muy importante para nosotros y para Colombia que los británicos sigan viajando a este país, porque compartimos con el presidente Petro y su equipo y probablemente con todos los colombianos la idea de que el turismo es importante, es una industria en pleno crecimiento y con mucho potencial. Es un país muy bello, un país con una cultura muy atractiva. Hay muchas cosas para turistas y ojalá los británicos sigan viajando a Colombia. ¿Cuántos británicos vienen anualmente a Colombia, embajador? Creo que estamos hablando de entre 50,000 y 60,000 por año. Al año, 50,000, 60,000. Obviamente que es un número considerable, un número importante. Embajador, le quiero hacer una última pregunta. Por favor. ¿Usted considera que este puede ser un motivo de
distanciamiento diplomático entre Colombia y el Reino Unido? Para nada, para nada. Tenemos una relación de casi 200 años. Vamos a celebrar nuestro bicentenario en 2025. Tenemos una cooperación muy fuerte en muchos ámbitos, en la paz y la seguridad, en las cuestiones medioambientales, en todo lo que es la inversión británica en Colombia, la inversión colombiana en el Reino Unido, los negocios entre los dos países y por supuesto la cultura, la educación, los idiomas. Y todo esto sigue siendo una prioridad para nosotros y para Colombia. Claro, es lo que va a ocurrir, embajador. ¿Tiene cita ya con el canciller para hoy? Estamos en contacto permanente con el canciller y su equipo. Pues estaremos muy pendientes de las conclusiones de ese encuentro para saber cómo se dan los siguientes pasos. Ojalá esto no cause perjuicio alguno en las relaciones. Lamentablemente se presentan ese tipo de casos. Embajador, para finalizar, ¿hay capturas de personas dedicadas a delinquir con base en esas solicitudes falsas de asilo? ¿Hay alguna operación, actuación de la justicia británica sobre esos casos? Pues estamos hablando de acciones en Colombia. Y en cuanto a Colombia... ¿Y han colaborado con la justicia colombiana? Sí, estamos en contacto con las autoridades colombianas y todo lo que pasa en Colombia, por supuesto, es un tema para Colombia. ¿Cuántos deportados hay? ¿Se han presentado por cuenta de llegadas irregulares al Reino Unido o de solicitudes irregulares? Al final, ahí hay un hecho, una causal de deportación. Sí, varias personas han como regresado a Colombia. Y al mismo tiempo tenemos operaciones contra la migración irregular en el Reino Unido. 7 en punto, embajador Hodgson, muchas gracias. Gracias, Ricardo, y gracias a todos.